Boletín ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Bienvenidos a Boletín ABGRA, séptima temporada. Y esta temporada dedicada exclusivamente a dónde podemos estudiar bibliotecología. Y en este caso nos vamos a ir a una universidad nacional, la Universidad Nacional de La Rioja. Y vamos a hablar con el director de la carrera, con unas particularidades que tiene la oferta en esta casa de estudio, que es primero en modalidad híbrida, es decir, que tiene una parte que es a distancia, que es virtual, y otra parte que es presencial. Mucho tiene que ver con los profesores, que son de otras provincias también, no solamente locales, sino que tienen un tronco común, la carrera de bibliotecología, con otras dos carreras. Por lo tanto, en líneas generales, sus egresados hacen más de una carrera. Hacen esa, hacen documentación, hacen museología. Entonces, de todo esto nos va a estar hablando su director Matías Rumilla. También nos va a decir cuáles son los desafíos de la carrera en el noroeste argentino. Nos va a estar hablando cuál es el perfil del estudiante, de los docentes, del cuerpo docente, qué fue pasando en la carrera con los años, cómo fue mutando y en qué instancias está en este momento. Así que si tu plan es estudiar en una universidad nacional, acá estamos con la Universidad de La Rioja en esto que es Boletín ABGRA, séptima temporada. Bien. Bueno, mi nombre es Matías Rumilla, yo soy licenciado y profesor en Historia, pero también me desempeño como coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología, que pertenece al Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja. Bienvenido. Contanos un poco Muchas acerca de gracias. la carrera. ¿Cuál es la modalidad? ¿Dónde se cursa? La carrera ya tiene unos 15 años, más de 15 años, fue creada en el año 2010. Se desarrolla en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, en la Universidad Nacional de La Rioja, en lo que es conocido por nosotros como el quinto módulo. Y si bien la universidad, a partir del año 2023, volvimos a la modalidad presencial, por cuestiones circunstanciales, muchas de las clases y mucho del dictado se dicta de forma virtual eh, o de forma híbrida, podríamos decir, porque tenemos un plantel docente que pertenece a otras provincias, sobre todo de Córdoba. Bien, ¿y cuántos años son? ¿Cuántas materias? La carrera está compuesta de 3 años, es una tecnicatura universitaria. Dentro del, del panorama de carreras es considerada como una carrera de pregrado. Está compuesta de 28 asignaturas con un cursillo de ingreso que nosotros tenemos las materias 0A y 0B, que se dictan desde el comienzo del ciclo académico, es decir, desde febrero hasta finales de marzo o primeras semanas de abril, y a partir de ese momento inician las asignaturas de primer año. En primer año tenemos aproximadamente nueve cátedras, nueve asignaturas. En segundo año la misma cantidad. Y en tercer año ya la carga es un poquito más elevada, se suman en 10 asignaturas, ¿sí? Eh, Como una particularidad de bibliotecología y de esta tecnicatura en sí, que también nos da como una ventaja a comparación de otras ofertas académicas, es que nosotros compartimos un tronco común con otras tecnicaturas, con la tecnicatura de documentos y archivos y con la tecnicatura de museología. 17 materias en común compartimos con esas dos carreras y nosotros actuamos en conjunto porque somos conocidos como las tecnicaturas de humanas del departamento. Por ende, somos tres carreras que funcionamos como si fueran una gran carrera, porque compartimos, por ejemplo, el consejo consultivo, porque trabajamos coordinadamente con las otras direcciones y coordinaciones, y vamos manteniendo como esa comunidad que nos conocen acá en La Rioja y también a nivel regional como las tecnicaturas de humanas de la UNLAR. Es decir, que me tomarían esas 17 materias si yo quiero hacer las otras carreras y solamente complemento con las otras materias, ¿entendí bien?
Exactamente, tal cual, tal cual. Esas 17 materias son ese tronco común, del cual nosotros también estuvimos trabajando para que la, lo que sería la equivalencia, ahí está. Bien, las equivalencias. Nosotros estuvimos trabajando para que las equivalencias se den de forma automática de esas 17 materias en común. De hecho, tenemos una resolución y también el cuerpo docente es muy similar. Obviamente que existen especificidades, existen materias específicas que son de bibliotecología, lo mismo para documentos y archivos y lo mismo también para museología, pero en general actuamos en conjunto como una gran comunidad de saberes, de conocimientos, una gran comunidad académica, podríamos decir. ¿Dónde se cursa? ¿Cuáles serían las sedes? Nuestra sede, como dije al principio, es el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Ahí tenemos nuestro lugar físico. En las aulas del departamento se cursan, En La Rioja pero capital. en La Rioja Capital, exactamente, en La Rioja Bien. Capital, en la ciudad universitaria, en el quinto módulo también, para ser un poco más específico de donde se encuentra el departamento. Eh, pero bueno, por estas instancias y por el contexto que están viviendo las universidades actualmente, tenemos esta modalidad híbrida, ¿sí? Porque tenemos, como les decía, gran parte del plantel que es de Córdoba, de otras provincias, y que, bueno, en estas circunstancias dan clases virtual o vía plataforma. También tenemos un campus virtual a donde también lo usamos como complemento para el desarrollo de las clases y el desarrollo académico. Concretamente, cuando vos hablas de híbrido, hablas de, por ejemplo, de que hay materias que son presenciales y materias que se dan híbridas, o la misma materia se da presencial e híbrida. Eso depende mucho de la cátedra. En general, puedo hablar que la mayoría de las cátedras está optando esta modalidad híbrida, a donde complementa instancias virtuales sincrónicas con instancias presenciales. Por lo general, los docentes vienen una vez o dos veces al mes. Después tenemos otras cátedras que optan por la modalidad 100% presencial, ya sea porque sus docentes son de la ciudad capital o de lugares cercanos, entonces, o también por la naturaleza propia del contenido. Hay materias que son muy prácticas, que necesitan justamente la presencialidad como una instancia obligatoria dentro de su programa. Eso va a ir variando dependiendo justamente la cátedra y las decisiones que toma el equipo de cátedra o el docente a cargo. Claro, yo lo pensaba en términos de si yo soy una persona que está pensando en estudiar, digo, bueno, si yo no soy de la capital de La Rioja, si soy, por ejemplo, de un pueblo a 300 kilómetros, para poder pensar qué cantidad de tiempo físico le tengo que pensar para esta carrera para ir hasta allá. Sí, en ese sentido, para abordar la logística, nosotros tenemos algunos estudiantes del interior, ¿Cómo hacen con incluso, ellos? y bueno, justamente tratamos de plantear estas instancias de presencialidad con tiempo o contemplar ese trabajo que se puede hacer asincrónico vía plataforma. En ese sentido, si hay algo para destacar de las tecnicaturas, no solamente de bibliotecología, es que hay mucha flexibilidad por parte de los docentes. Si bien existen obviamente los requerimientos mínimos para aprobar y para poder lograr la regularidad, hay muchas instancias eh, flexibles para el Es estudiante, que es porque mucho más eh, cercano también, ¿no? De las es, personas que se es conocen. Sabés cuándo exactamente, hay, se contempla eso. exactamente, al ser una comunidad que no es tan grande, a pesar de que nuclea tres carreras, porque quizás nosotros con las tres carreras estamos llegando a un número de ingresantes que podría tener tranquilamente una carrera mediana, podríamos decir. Un promedio, nosotros tenemos un promedio de aspirantes entre 50 y 60, pero después de ingresantes reales, que son personas que ya deciden hacer el cursillo de ingreso, aproximadamente entre 30 y 40 personas, ¿sí? El número va variando dependiendo de los años. Hemos trabajado mucho también en la difusión, lo cual también agradecemos estos espacios para acercar esta propuesta. Eh, Justamente la idea siempre del plantel docente y lo que nosotros intentamos transmitir desde el equipo de gestión es buscar
alternativas o posibilidades que permitan a los estudiantes continuar con sus trayectorias académicas y no dejarlas truncas porque sabemos la circunstancia compleja de la universidad, sabemos que a pesar de tener estas facilidades o que es la universidad pública, hay muchos costos de transporte, costos de traslado, entonces tratamos de ser contemplativos frente a esa situación. Por eso se intenta mantener como una logística o hacer un calendario de quizás clases presenciales para que los estudiantes tengan esa posibilidad de asistir a esas instancias. El perfil del egresado es una persona capaz de resolver todas las problemáticas vinculadas al campo de la bibliotecología en cuanto a la organización, el manejo de la información, en cuanto también a la adopción de nuevas herramientas y tendencias. En ese sentido, el plantel docente es un plantel muy actualizado. Nosotros tenemos unas jornadas que compartimos con archivos y con museología, que son las Jamiblar, son las jornadas de archivos, museos y bibliotecas, a donde las hacemos cada 2 años. El año que viene ya va a cumplir su 12ª edición. Y es una instancia también de capacitación, de actualización, de encuentro con especialistas. eh, el perfil va por ese lado, por la actualización constante, por afrontar los desafíos. También hay mucho hincapié en función de las especialidades de los docentes. En el último año estuvimos trabajando mucho lo que es la bibliotecología como un espacio pedagógico y un espacio también no solamente de resguardo del conocimiento, sino también de la propia producción del conocimiento y abordar prácticas alternativas al aula tradicional, a lo que conocemos como pedagogía tradicional. Y eso ha tenido una muy buena recepción en toda la comunidad riojana, en toda la comunidad educativa riojana. De hecho, fueron cursos que tuvieron puntaje docente y que tuvimos una cantidad impresionante de inscriptos, una buena cantidad de inscriptos. Y en relación a cómo son en general, ¿no? Los ingresantes, son personas que ya vienen de trabajar en biblioteca, que tienen otra profesión, que es la primera carrera, que es la segunda elección, ¿qué edades en promedio? Tenemos un panorama variado en ese sentido, porque si bien hay muchas personas que ya vienen con una trayectoria académica, ya sea porque cursaron otras carreras de la universidad y por ahí no llegaron a terminarlas, o están también cursando, por ejemplo, historia o algunas carreras afines, ¿sí? Eh, También graduados, gente que se ha graduado de otras carreras y que decide incursionar en bibliotecología. También gente que está haciendo su primera experiencia en la universidad. Es decir, que tenemos un panorama bastante variado en cuanto a los ingresantes. Tenemos desde chicos y chicas que recién salen del secundario y que se introducen a la universidad y que empiezan a tener su primera experiencia universitaria, hasta gente que ya tiene una trayectoria en otros ámbitos y que decide volcarse a la bibliotecología. También muchos docentes, gente que también está trabajando en bibliotecas y que se enteró de la oferta y que decide profesionalizar su práctica. Entonces, en ese aspecto es como muy variado el panorama, lo cual también por supuesto que nos pone muy contentos porque al tener esa población uno se nutre de las distintas experiencias. Y aparte que va variando con los años, porque hace un par de años era muy raro encontrar chicos muy jóvenes que fuera su primer experiencia de estudio la bibliotecología. Sin embargo, ahora se ve eso. Ni te digo que antes era un espacio mayormente femenino y ahora hay un montón de estudiantes masculinos que se dedican a la bibliotecología. Por eso te preguntaba, a ver, más o menos Sí, cómo venía el panorama. Viene muy, sí, sí, sí. Muy diverso, muy muy diverso, muy diverso. diverso en cuanto a ¿Toda gente de La Rioja su formación. o hay gente? Sí, hay algunas personas del interior que deciden como venir a estudiar o bien que están estudiando otra carrera y que
deciden estudiar como segunda alternativa bibliotecología o bien hacerlas en paralelo. Eh, Durante la pandemia, que era 100% virtual en ese momento por características del momento, sí tuvimos egresados o estudiantes que eran de otras provincias, porque también la propia modalidad de la virtualidad Te lo permitió permitía. como abrir el panorama exactamente hacia otras provincias. Pero bueno, ahora como estamos en esta instancia de transición, tenemos como esas instancias virtuales sincrónicas, pero también tenemos estos momentos presenciales. Por eso también somos cuidadosos a la hora de vender nuestra oferta o de difundir nuestra oferta académica, porque tratamos de ser claros, porque seguramente muchas personas están interesadas en estudiar la carrera y son de otras provincias, pero quizás en esas instancias presenciales se les puede llegar a complicar. Entonces, tratamos de ser lo más honestos posible para que el trayecto de cada uno pueda ser de la mejor manera y que cada uno, y nosotros también estamos convencidos de que las personas que eligen estudiar bibliotecología, así como nos eligen y son ingresantes, también queremos que sean graduados. O sea, nuestro objetivo es que puedan culminar esa trayectoria. Porque también eso es, a veces las tasas de ingresos son altas en comparación a los egresos. Y esa es una de las grandes problemáticas que aparecen en la universidad pública. Y en la provincia hay otras casas de estudio del tipo institutos, institutos de formación docente, que también dicten la carrera o son los únicos en la provincia, ¿sabes? No tengo tanta información sobre eso, pero hasta hace poco había un instituto de formación terciaria que estaba brindando bibliotecología. No estoy seguro, pero creo que, bueno, por problemas ahí institucionales parece que cerró. Parece que es la única oferta que hay. Pero insisto con esto, no estoy seguro de eso y probablemente esté metiendo la pata al decir esto, pero yo les puedo asegurar, o sea, si nosotros nos concentramos en la Rioja Capital, que las tecnicaturas en el Departamento de Ciencias Humanas son conocidas y trabajamos constantemente para que la comunidad riojana y la comunidad del noroeste argentino pueda saber o pueda conocer que esta oferta académica. Claro, yo te preguntaba porque pasa esto que vos comentás. Hay institutos que hay todos los años abren cortes y depende de si tienen o no personas, los cierran. Entonces es muy complejo porque como cambia todos los años, uno puede tener Claro, el dato hoy, pero el exactamente. año que viene ya no existe, después volvió a abrir y así. Sí, sí, ya, nos había llegado una información de que era muy probable que, o sea, no sé si estaba cerrando o ya cerró esa carrera, bibliotecología en este instituto, pero no estoy seguro, o sea, nunca lo fuimos A a, chequear. a ¿Cómo se llama ese corroborar exactamente. instituto? Lo corroboramos nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? Otto Kraus se llama, Ok, el Otto Kraus, La Rioja. No sé honestamente si sigue o sí. capaz que no abrió una nueva corte, ¿no? Y capaz que están esperando que se egresen las personas Sí, hay que veces ya que están. pasa eso, que abren cada 2 años o cada Sí, 3. sí. Bien, Sí, porque perfecto. también Sí, hay una cuestión ahí con respecto a la profesionalización o el reconocimiento profesional del bibliotecario, ¿no? O la bibliotecaria. Eh, es una situación a donde hay que trabajar mucho para que los ministerios de educación y las distintas instituciones puedan como incorporar profesionales y graduados que están plenamente capacitados, pero que muchas veces no existen como dentro del organigrama o dentro del propio sistema, ¿no? Que es algo de lo cual discutimos siempre y también le pasa a las otras tecnicaturas con los archivistas, con los sí, claro, que en vez museólogos. de contratar profesionales, nada, contratan un profesional que no es de la materia para, por ejemplo, dirigir un museo. O terminan, claro, haciendo sí, un relevamiento de funciones y alguien queda a cargo ahí que lo hacen de muy buena voluntad, pero también hay que tener en cuenta que está la carrera en sí.
a niveles de escolares, ¿cómo, como en cada provincia es diferente, por eso te pregunto, si tenés conocimiento de esto, ¿no? En términos de las escuelas. ¿Hay bibliotecarios adentro de las escuelas? ¿Tienen prioridad? No tengo tanta información en cuanto a la situación actual, pero sé que muchas escuelas cuentan con bibliotecarios y de hecho también hay algunos graduados de nuestra universidad que se fueron insertando en esos espacios. Lo sé por algunas experiencias y sobre todo en estas jornadas de encuentro, de socialización, vienen muchos de nuestros graduados que están incorporándose en estas instituciones educativas y que nos cuentan sus experiencias. Que no, obviamente no es un camino fácil, a veces tienen que ver con trabas administrativas, con realidades burocráticas que no son las mejores y que es necesario como eh, hacer un seguimiento detallado, pero sí sé que nuestros graduados se están insertando poco a poco. Quizás no es de la manera que nosotros quisiéramos, o sea, o no es de la manera que queremos en cuanto a la inserción profesional, que nosotros deseamos una inserción profesional plena, que nuestros graduados puedan tener como muchas alternativas, eh, pero actualmente esa realidad no es exclusiva de bibliotecología, sino incluso en la carrera docente o en otras licenciaturas pasa exactamente lo mismo. Eh, a veces el mercado laboral es muy acotado, sobre todo en nuestra provincia, que es una provincia relativamente chica a comparación de otras ciudades, y tenemos una universidad con una oferta académica muy amplia. Entonces, por ahí nuestros bibliotecarios, nuestras bibliotecarias encuentran más alternativas laborales en otras ciudades. Y nuestro título así lo permite, ¿no? Al ser de una Es un universidad título nacional, nacional. exactamente, exactamente. Pueden ir a cualquier parte del país. Incluso también hay algunas experiencias de algunos graduados en el exterior y bueno, tiene que ver también con el desempeño profesional y las oportunidades que cada uno va generando. Lo que sí nosotros estamos trabajando fuertemente en generar esta necesidad y en concientizar a las instituciones de la importancia de estos profesionales de bibliotecología, de museología y de archivología. Incluso en nuestra propia universidad, a veces hay muchos trabajos que, En caso de Herrero sí, tenemos libre. sí, 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 incluso en nuestra propia universidad es como necesario remarcar la existencia y el valor de esos profesionales. Justamente porque a veces hay un desconocimiento de la tarea, a veces hay eh, como consideraciones erróneas con respecto a lo que uno hace o a lo que el bibliotecario o el museólogo o el archivista hace. Entonces, bueno, es una tarea no solamente de formación profesional, sino también de divulgación de nuestra oferta académica, del rol profesional, del perfil del graduado, de las múltiples alternativas, porque no es solamente estar en la biblioteca, sino hay un mundo de posibilidades en torno a la acción profesional y también la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como el trabajo que se puede hacer en articulación con otras asignaturas. Es realmente muy variado. Es Pero gestión de bueno, hay que... información. Es ocupar espacios de Exacto. gestión informativa. Sí, tal cual, y con lo que eso significa. Con lo que eso significa hoy. Terrible, que es Sí, real y que no. O sea, me sí, parece sí, que ahora sí. estamos más vigentes que nunca en ese sentido. ¿Qué es lo que Y- te hago la Ujú. última? ¿Qué es lo que más rescatás de tu unidad académica? Que puede ser intangible, ¿eh? Como, ¿qué es lo que vos más valorás de esa casa de estudio? Yo valoro la cercanía, eh, la, la, la posibilidad que se brinda desde esta comunidad de saber de que cada uno es importante
de saber de que cada uno tiene un lugar y de ser respetuosos de ese lugar, pero también de brindar ese acompañamiento para un crecimiento conjunto. Yo valoro mucho del propio departamento de Ciencias Humanas, que es un departamento grande, pero es cercano a la vez. Tiene 22 carreras el departamento, entre ellas las nuestras, nuestra comunidad de las tecnicaturas. Y siempre buscamos como ese costado humano, así como lo dice en su nominalización, esa cercanía, esa posibilidad de encontrarse a disposición, de tratar de solucionar esos problemas o esos inconvenientes que pueden llegar a tener los ingresantes, los alumnos avanzados, los propios docentes. Tratamos como de ser una comunidad que no solamente está pensada en la formación, sino también en el acompañamiento, porque nos conocemos, porque tratamos de generar estos espacios de diálogo, porque hacemos justamente todas esas instancias para generar esa cercanía. Creo que eso quizás es lo más valioso porque hace que uno no se sienta solo, que se sienta acompañado, que sienta que forma parte de algo más grande, que, que hay un equipo también trabajando de profesionales que intentan dar lo mejor de cada uno para brindar la mejor experiencia educativa a pesar del contexto. Eh, Eso creo que es lo más significativo. Obviamente que existen decisiones que muchas veces son controversiales, a veces cometemos errores, pero tratamos de subsanarlos con el profesionalismo y también con el acompañamiento. Eh, y también sentir de que esta comunidad está pensada para que la gente que ingresa a la universidad o la gente que apuesta por esta oferta académica pueda culminar exitosamente su trayectoria. Y después tener la posibilidad también, ¿por qué no?, de insertarse a espacios de investigación, de insertarse a espacios institucionales, de poder insertarse también en espacios de docencia, con la posibilidad de una ayudantía, con la posibilidad de una inscripción, con la posibilidad de una capacitación. De hecho, hay algo que te voy a contar como un proyecto lindo que estamos trabajando. Estamos trabajando fuertemente con comisiones curriculares ya desde hace un par de años, con el objetivo de que estas carreras, tanto la tecnicatura en bibliotecología como archivo y museo, o museología, mejor dicho, se puedan convertir en licenciaturas. Que demos este salto de carreras de pregrado a ser carreras de grado, porque funcionamos de esa manera, porque tenemos un esquema y tenemos una composición de materias y de cátedras que nos dan tranquilamente en cuanto a la cantidad de horas para hacer para hacer carreras de grado, con elaboración de trabajos finales o con la elaboración de proyectos de intervención. Eh, También en todo este sistema y en toda esta modificación que implica el sistema de crédito dentro de las universidades, estamos articulando esta propuesta para que pronto pueda salir. Es uno de nuestros grandes deseos y anhelos de poder llegar a concretar esas licenciaturas que van a hacer un salto cualitativo impresionante para nuestra comunidad y sobre todo para la propia oferta del departamento. Y bueno, estamos trabajando en ello. No es fácil, obviamente, porque implica también ver el trabajo de estas materias en común, articular los equipos docentes, sumar asignaturas o cátedras vinculadas a la investigación, a la metodología, pero bueno, estamos en ese proceso. Es una tarea ardua, pero estamos dispuestos a llevarlo adelante junto con el profe Julio Melián, que él es el director de nuestra tecnicatura de bibliotecología, Es un y junto recurrente también de con este el... boletín. Sí, Ya es sí, sí. un personaje habitué de acá, de este espacio. Sí, es muy conocido el profe también por sus intervenciones, por sus investigaciones y trabajos, y eso también nos da visibilidad y marca un poco el rumbo del equipo docente que trabaja, ¿no? El cuerpo docente, que es un cuerpo docente de personas con mucha trayectoria, con mucho
mucho recorrido académico y eso también nos llena de orgullo de saber de que eh, es- están dentro de la formación eh, personas súper capaces para brindarle a los estudiantes la mejor educación posible. A pesar de todas estas circunstancias, tratamos de apuntar a la excelencia. Muchísimas, mira, me voy con esta frase, apuntamos a la excelencia. Si con esto no te dieron ganas de ir a estudiar bibliotecología a La Rioja, ya no sé qué más decirte. Muchísimas gracias, Matías. No, un gustazo, un gustazo. Gracias por esta posibilidad, gracias a la gente, a la audiencia que seguramente sigue las novedades de bibliotecología, de estas carreras. Y bueno, invitarlos a que se sumen, ya sea como estudiantes, a las personas que están acá cerca de nuestra provincia o quizás algún oyente de La Rioja, y ¿Vos si no decís que la también a los reunión profesores. nacional puede ser en La Rioja? También justamente invitarlos a estas instancias que tenemos, a estas propuestas académicas que nosotros vamos generando, ya sea con las jornadas de archivos, museos y bibliotecas, ya sea con otras instancias que se están presentando. También esto de la virtualidad nos posibilitó como abrir el diálogo a través de estas plataformas. Sí, claro. Y eso nos acercó a un montón de gente y aprovechar, por supuesto, los contactos del profe Julio, del profe Juan Pablo Gorostiaga, que es un profe que tiene un gran impacto en nuestros estudiantes porque es muy dedicado. Él también fue director de la carrera y hizo un trabajo muy bueno sobre el cual nosotros también tomamos ese legado para continuar. Entonces, nada, es seguir trabajando y apoyarse mutuamente. Contás con Abra para lo que gustes. Muchísimas Muchas gracias, gracias, muchas Matías. gracias. Un gustazo. Nos vemos. Si querés saber dónde podés estudiar bibliotecología en todo el país, el mapa de Abgra tiene todas las instituciones educativas que se va renovando año a año porque hay cortes que cierran, que abren. Entonces te puedo asegurar que está muy, muy, muy actualizado. ¿Y dónde lo encontrás? En la página web de Abgra. Y si no, si solamente googleás mapa Abgra, aparece dónde estudiar bibliotecología. Así que hay más de 65 ofertas en todo el país y en todas las modalidades. Así que yo que vos, si algo me picó el bichito, no me la pierdo. www.abgra.org.ar. Nos estamos viendo. ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina.